Queridos amigos, muchas gracias por continuar con Vidas en Victoria. Nos encontramos con el Padre Luis Ortiz. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, Padre, gracias. Muchas gracias, bienvenidos también aquí. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado. Estamos aquí en la parroquia El Señor de Esquipulas, carretera El Salvador, donde vamos a hablar de algo muy importante. Dios nunca me ha abandonado. Para eso, Padre, quisiera que nos acompañara también para poder ver el testimonio de Jorge Ponciano. Vamos a verlo. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Ponciano. En esta oportunidad tengo la bendición de compartir un testimonio que confío sea de esperanza y de consuelo para cada una de sus vidas. Hace 31 años yo tuve mi encuentro personal con el Señor después de una vida muy desordenada. Cuando yo salí de ese encuentro, nació en mí ser sacerdote. Pero no fue así porque se me cruzó quien hoy es mi esposa desde hace 28 años. Pero siempre había en mí el anhelo de servir, de ser misionero. Y Dios me concedió mi deseo, siendo yo gerente de una empresa. El Señor me hace ese hermoso llamado al cual accedí con todo mi amor y con toda alegría. El 21 de junio del 2014 fuimos a una misión a San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, cabalmente a un evento del Día del Padre. Y cuando vi que la actividad había terminado relativamente temprano, porque terminó a las 9 de la noche, le digo a mis dos hijos, porque ellos eran los que me acompañaban. Pati estaba sirviendo en un retiro acá en Guatemala, y le digo, a la muchacha, les digo yo, miren, es temprano y vámonos, y nos vamos de una vez y llegamos temprano a la casa, porque al día siguiente teníamos una actividad. Agarramos camino, como 2 kilómetros antes de llegar a la carretera principal, la carretera del Pacífico. Una persona en estado de ebriedad venía sin luces y nos impacta. Mis dos hijos salieron ilesos. La mayor parte del impacto la recibí yo. No me pregunten cómo, pero logré salir. A pesar de la magnitud del impacto, logré salir por mis propios medios, aunque yo sé que un ángel de Dios estaba ahí, porque no había manera según los bomberos, no había manera de salir, solo con la quijada de la vida que le llaman, pero logré salir por el lado del pasajero. Cuando yo ya se me quitó todo lo atontado del impacto, yo ya estaba en el asfalto tirado. Comenzamos a pedir auxilio, o sea, hubo mucho terror, mucho miedo, ¿verdad?, por la magnitud del impacto. Y Dios no se deja esperar. Como les decía, mis dos hijos salieron ilesos. En cosa de 1 minuto ya habían hermanos apoyándonos ahí. Sigo viendo la mano de Dios, porque la fractura no fue expuesta, sino que el fémur se fue para adentro. Pero no tocó la vena femoral, cosa que si la hubiera tocado en 4 minutos hubiera sido cadáver. No tocó la vena femoral. Y bueno, pues me internan y al día siguiente me operan. Pues hasta el día de hoy tengo una placa con 9 tornillos. Y empiezo a reflexionar que lo que a mí me pasó no se compara en lo más mínimo con lo que Jesús hizo por mí y vivió por mí y por la humanidad. Entonces encontré un camino para poder hacer más llevadera esta experiencia. Yo estaba en las manos de Dios y sigo en las manos de Dios y en las manos de los médicos. Yo sabía que algo iba a suceder, ¿verdad? Que definitivamente mi vida no iba a ser la misma. De eso yo ya estaba consciente. Tomé la decisión de no guardar ningún rencor, ningún resentimiento contra esta persona.
porque en esta nueva oportunidad de vida quiero vivirla a plenitud y libre. Pues para ti que estás ahí en tu casa, ahí en tu casa, tal vez pasando una dificultad muy fuerte, tal vez no física como la mía, pero tal vez moral o espiritual. Si tú has pensado que en algún momento Dios te ha abandonado, porque en lugar de solucionarse tu problema o tu situación, consideras de que Dios te ha abandonado, créeme que nunca ha sido así. Cuando uno más lejos piensa que está Dios, es cuando más cerca está. Dios jamás lo desampara a uno. Dios es el único que nos puede dar la fortaleza, y es lo que hoy te quiero transmitir a ti que estás ahí en tu casa, esperando una palabra de consuelo y de esperanza. Créeme que cuando tú te aferras a lo que la palabra de Dios dice, cuando tú invocas el nombre de Dios, Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y ahí está el Señor, y puedes tener la plena confianza de que Él hará. No creemos por lo que hemos, tal vez no tanto por nuestra fe, sino porque Dios así lo ha dicho. Yo estaré contigo todos los días. Y lo importante es de que creamos, pero por sobre todo que no pierdas la esperanza. Padre, es algo cuando a nosotros nos pasa algo, una situación difícil, así como la que pudimos ver que le ha pasado a Jorge, que sí, tuvo un accidente, que le costó a él volver a levantarse, volver a seguir con sus actividades como era. ¿Qué puede sentir la gente o qué es normal que sienta alguien? Hablemos primero de alguien que no está con Dios. ¿Qué es normal que sientan estas personas? Bueno, pues yo creo que evidentemente lo primero que se va a percibir en cualquier ser humano es el dolor, la contradicción, surgen las preguntas, surgen el por qué. En pocas ocasiones quizá van a preguntarse el para qué. Lo inmediato es ¿por qué? Porque me pasó esto. Algunos incluso piensan ¿por qué hay tantas personas a las que yo juzgo malas y justo a mí que más o menos voy más o menos bien me pasan estas cosas, ¿no? Y entonces es ciertamente la primera reacción, que es humanamente explicable, sin duda. Correcto. Padre, usted decía dos preguntas. ¿Por qué hay que hacerse una y no la otra? ¿Por qué debemos nosotros de tener ese pensamiento? Bueno, pues porque normalmente lo primero que se pregunta, nos preguntamos todos, es, bueno, ¿y esto por qué? Y digo que no es muy frecuente la segunda pregunta, porque esa segunda pregunta ya es bajo una óptica de fe, si se quiere, que es el para qué. Es decir, esto que me ha sucedido no tiene como una explicación en sí misma, sino hay algo más allá, algo más profundo. De esto yo puedo sacar un bien. De esto, que humanamente hablando va a ser visto como una derrota, o algo que ha perdido casi, hay un para qué. Puedo sacar mucho bien de esto. Y esto, claro, ya te lo da la óptica de la fe, que no niega tampoco la parte humana, sino más bien la supone y la perfecciona. Pero partiendo de ese dolor del por qué, a la luz de la fe podemos ir en ese camino, en ese progreso de entender esa situación y pasar al para qué. Esto Correcto. Tiene una razón de ser, esto me va a servir a mí y a los demás. Y como digo, ese mal, que ciertamente lo es, no va a tener como la última palabra. Para una persona de fe, un hombre, una mujer de fe, no tiene aquello la última palabra. Eso tiene una misión y una visión también trascendente. Padre, hay algo que nosotros nos preguntamos también, y es normal hacerse esa pregunta, ¿verdad? Vemos a alguien que tal vez está haciendo algo malo, pero que le va bien, por decirle, ¿verdad? Algo relativo, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? Porque normalmente decimos, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto a mí? Efectivamente. ¿Verdad? Y si nosotros lo miramos, y ahora lo tenemos aquí en el fondo, tenemos al Señor de Esquipulas, nuestro Señor crucificado. Es decir, a partir del evento de la cruz, cuando Dios Padre entrega a su Hijo, y de qué modo, en la cruz, es que todos los sufrimientos humanos, el primero,
pues no tienen, como digo, la última palabra. De modo que la participación que podemos tener nosotros en todos nuestros sufrimientos y cosas que nos pueden suceder en la vida, a la luz del misterio de la cruz de Jesucristo, cobran una grandísima dimensión, otra luz, y es, como digo yo, como remarcar el hecho que aquello no va a tener la última palabra. Nuestro Señor, en la agonía en Getsemaní, viendo efectivamente la pasión que se venía, dice aquello: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta prueba, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Humanamente hablando, en su naturaleza humana, siente obviamente aquel rechazo, pero esa fortaleza humana también de identificarse con la voluntad de Dios, sabiendo que de eso, desde la cruz, va a ser el evento, digámoslo así, que va a dar todo el bien al mundo y del cual nace precisamente todo lo que nosotros podemos tener de gracia, desde el evento de la cruz, que a ojos humanos era la pérdida total. Sí. Es contemplar ese mismo misterio, por ejemplo, como los otros dos personajes que están crucificados con nuestro Señor, que la tradición le llama buen ladrón o mal ladrón, pero hay dos personajes, independientemente, porque no es que tampoco, si es ladrón, mata, sí, pero correcto. así es como se le dice porque uno se arrepiente. Pero ese mismo evento compartido, ellos mismos están compartiendo ese mismo desprecio, no solamente la muerte, sino de qué manera. Uno de ellos, sin embargo, ve este evento como purificador, ve este evento como con gran luz y le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esto lo merezco por mis culpas, tiene un sentido por tanto redentor. Y entonces Jesucristo le promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, preguntarnos por qué esto me sucede a mí, cuando efectivamente no podemos nosotros evitar en nuestra vida que hayan esa serie de eventos. Eso es de siempre. Nuestra humanidad. Es nuestra humanidad. Lo que sucede es que no podemos pensar que Dios me va a acompañar solamente en los momentitos buenos, y que si Dios me acompaña, como que va a blindarme y va a hacerme una burbuja que va a impedir que me sucedan cosas malas. Entonces, porque estaríamos engañados. Eso le iba a preguntar, porque por eso te quería hacer la diferencia, ¿verdad? Primero, alguien que tal vez no tiene mucha fe y que puede tomar los problemas solo así, ¿por qué a mí? Y echarle la culpa hasta a Dios, ¿verdad? Así que a veces pasa. Sí. Pero alguien que ya tiene su fe, que ha crecido un poco más, alguien, como vimos el testimonio, que ya es una persona que está al servicio de Dios al 100%, que canta para Dios, que predica la palabra de Dios también. Claro. Entonces, ¿cómo es en esos casos? ¿Cómo podemos nosotros sentir esa presencia de Dios? ¿La fe tiene mucho que ver? Bueno, tiene todo que ver. Yo lo que creo es en ese testimonio de este hermano nuestro, efectivamente eso no se improvisa. Él fue capaz de percibir ese momento de dolor y de todo lo que significó todas las fisioterapias, todo el volver a caminar, todo ese sacrificio, si se quiere, pues lo pudo hacer porque durante años pues estuvo él, digamos, en ese ejercicio del ministerio que él estaba realizando, del canto, de la alabanza, pues él estaba, digamos, ya preparando sin darse cuenta lo que el Señor más adelante iba a pedirle. Eso no se le improvisó, constantemente él iba como preparando aquello. Yo creo que para las personas, en la medida en que se empieza a caminar en los senderos de la fe, pues aquello va fortificando, y cuando vienen esas circunstancias, que se los dan a cualquiera, pero cuando vienen esos eventos, pues entonces te sientes de verdad arropado. Aquel evento no va a quitarte la convicción clara que sigues siendo hijo de Dios. A mí me conmovió mucho otro testimonio de igualmente un cristiano, hermano nuestro, en este caso sacerdote, que tuvo un accidente terrible y se queda parapléjico. Entonces no puede ejercer su ministerio sacerdotal porque no puede mover más que la cabeza, nada más. Y con todo, cuando lo entrevistaron después del accidente y le preguntaron: pero mire, padre, hoy sí que usted no va a poder hacer nada como sacerdote, está condenado para estar en una silla de ruedas. Se extrañó él por la pregunta y respondió: nada que ver. Y decía: yo me considero como que fuera un millonario que ha perdido 100 quetzales. Lo perdido, perdido está, pero lo que tengo todavía, puedo predicar, puedo hablar, sigo teniendo la convicción clara que soy hijo de Dios, puedo confesar, puedo tal.
increíble, porque está paralizado totalmente y él lo mira nada más como que algo he perdido pero poquito, más es lo que tengo y lo que conservo. Pues claro, esa es la óptica de la fe. Padre, y cuando nosotros ya estamos, o sea, ya llevamos un caminar en la fe, sabemos indudablemente que Jesús, que Dios, que la Virgen Santísima están con nosotros, Sí. pero ¿cómo podemos nosotros decirle o qué decirle a una persona que no tiene esa fe y que tal vez en esos momentos es cuando más soledad tiene, cuando más soledad siente? Es cuando prueba precisamente la soledad que, sin darse cuenta, o voluntariamente quizá también, como que se fue alejando y en ese momentito siente la orfandad, siente el silencio, Exacto. pero por culpa de uno, porque uno mismo es el que se ha alejado. Es el momento para decir, basta con que tú levantes la mano, puedes asirte a la mano de ese Padre tuyo, Dios, para que te empiece a acompañar, para que tú permitas que Él te acompañe. Entonces, aquel problema, aquella dificultad, no se va a quitar por arte de magia. Exacto. Pero la actitud con la cual vamos nosotros a enfrentar aquello, la paz que otorga en medio de esa contradicción, la paz que otorga la compañía, el acompañamiento de Dios, esa es la grandísima diferencia. Será la ocasión de decirle, prueba y verás. ¿Por qué no pruebas dejarte acompañar por Dios? Prueba y verás la diferencia. Padre, y algo hablando también, porque hemos hablado mucho de la fe y Jorge Ponciano nos enseñaba eso de tener fe, saber que Dios estaba con él, que no le iba a faltar nada a él ni a su familia. Alguien que no tiene esa fe y tal vez está pasando un problema, yo creo que a veces la fe a ciertas personas nos puede llevar a creer por creer. Sí. Pero tal vez no a tener la confianza necesaria en Dios. Sí. ¿Cuál es ese proceso de fe que debemos tener? Pues bueno, yo creo que efectivamente ese proceso de fe, lo que estas personas van a empezar a recorrer, tiene que manifestarse en la presencia de Dios en los hermanos, en los que le van a acompañar. O sea, eso más bien una pregunta de ida y de vuelta, porque entonces no solamente planteárselo a estos hermanos nuestros que están alejados de la fe, sino a nosotros mismos, también como cristianos, saberles acompañar, saberles a ellos hacer presente, tangible, esa presencia de Dios. ¿Cómo vamos a decirle si es que Dios te quiere, Dios te ama, Dios no te va a dejar solo, Dios te va a acompañar? Si nosotros mismos no somos ese embajador de Dios que le va a hacer presente a ese hermano nuestro esa ternura de Dios. Padre, ¿y qué le podría usted decir a alguien que tal vez se siente en este momento solo, que siente que Dios lo ha abandonado cuando no es así? ¿Qué le podría usted decir a esas personas? Primero, que tengan toda la confianza del mundo, que hablen con Dios nuestro Señor así como se habla con el mejor de los amigos. En ocasiones no pasa nada cuando uno, en ese diálogo con Dios, uno a veces le reclama. Exacto. Y le dice, pero es que Señor, siento que me has dejado solo. Y uno hace, por decirlo así, su berrinchito con Dios y que le salen algunas lágrimas. Pues Dios se conmueve. Por ejemplo, otra anécdota de hace algunos siglos, pero también de una hermana nuestra, Santa Teresa de Jesús. El Señor le había pedido ir a realizar la reforma del Carmelo, y entonces, ya un poco mayor, van aquellas carretas de estilo XVI recorriendo por los caminos de España, que eran bastante destartalados, como la carreta misma, iban cerca de Sevilla, atravesando el río Guadalquivir, y cuando iban a medio río, la carreta se atasca y no pueden caminar. Le piden, mire madre, tendrá que bajarse, atravesar el río a pie, porque eso se atascó. Ella se molesta un poco, baja, empieza a caminar entre el río y las piedras, se tropieza, se cae, se dobla el tobillo, se moja. Cuando se levanta, está enojadísima y le dice, pero Señor, solo esto me faltaba, me toré el tobillo y todo lo que hago por ti, mira todo. Y entonces le dice el Señor en su corazón, Teresa, yo así trato a los que amo. Y le responde Teresa, pues con ese encararse con Dios, que al mismo tiempo de hija, le dice, pues con qué razón son tan pocos los que te quieren. Entonces, como ese diálogo de mucha confianza, pues que no tengan miedo, que hablen así con Dios, que hace falta llorar, se llora. Y entonces en ese, como el niño que va a buscar a papá y le pregunta esto y lo otro y por qué, y llora y siente el abrazo paterno, ahí es cuando comenzará entonces esa renovación de la relación filial con Dios. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros nuevamente. Y así, ya sabe usted, querido amigo, por favor, hable con Dios, no deje de hablar con Dios. Vamos a un corte, ya regresamos.